Hola, bienvenidos al canal de auditoría de contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Antes de continuar con la explicación del funcionamiento de la aplicación web, para comprender las razones de la metodología en la que está inspirada, voy a mostrar cómo, mediante un procedimiento directo o de razonamiento deductivo, utilizando datos contables de las empresas susceptibles de ser licitadoras y obtenidos mediante consultas preliminares del mercado y realizando los cálculos y las reglas de la contabilidad analítica pertinentes, se deduciría la estructura de costes del contrato en cuestión, que no es otra que la de producción en promedio de las empresas consultadas. Sin embargo, debido al gran esfuerzo, que no dificultad, de obtener y tratar los datos contables de los que he hablado, he desarrollado una metodología que denomino indirecta para obtener la estructura de costes del contrato utilizando un razonamiento inductivo basado en observaciones de datos financieros de la contabilidad externa de las empresas del sector, producidos por una entidad independiente, confiable y solvente, como es el Banco de España, a los que aplicados unas hipótesis razonables nos permite transformar esos datos financieros en datos de gestión con los que construir la estructura de costes del contrato. Esta metodología, la de la aplicación web, en la que se utiliza un razonamiento inductivo, es más eficaz para nuestro propósito, pues no requiere tanto esfuerzo de investigación sobre los datos contables y permite la realización de cálculos, siendo más rápida la obtención de los resultados, aunque no por ello debamos olvidar que hay que dejar constancia y documentado adecuadamente el procedimiento seguido. Si utilizamos un procedimiento deductivo, el que voy a explicar ahora, partiremos de datos promedio de las empresas que son susceptibles de concurrir a la licitación y que habremos obtenido en consultas al mercado. Dichos datos se encuentran en la contabilidad externa y están reflejados en las respectivas cuentas de resultados de las empresas. Los datos contables recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados son los relativos a los consumos de factores y transacciones internas que minoran los ingresos del agente económico. Su entrada en el sistema es de entrada única y se efectúa a través del subsistema de la contabilidad externa. Y desde la cuenta de pérdidas y ganancias, las empresas los transforman en datos de la contabilidad de gestión para calcular el coste de producción. A este respecto, debe tenerse en cuenta los conceptos que se han visto acerca de coste, gasto, inversión y pago, así como las condiciones que establece la norma contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de la cual ya hemos hablado, para determinar el coste de producción. Este es un ejemplo sencillo y típico, preparado al efecto, de la cuenta de pérdidas y ganancias en su formato abreviado, conforme al modelo establecido en el Plan General de Contabilidad de 2008. Sin embargo, la realidad es más compleja. Vamos a suponer que los saldos de las cuentas son el promedio de las empresas que hemos consultado en la fase previa de la contratación, durante las consultas preliminares al mercado. Sus cuentas de resultados las hemos podido obtener directamente de dichas empresas o solicitando la nota correspondiente de cuentas anuales al registro mercantil. Por lo tanto, estaremos hablando de datos históricos. Los gastos, como ya sabemos, detraen recursos de los ingresos. La cifra de negocios es el principal concepto de ingreso, aunque no es el único, siendo el beneficio bruto la diferencia entre ambos. Sin embargo, esta es una información de la contabilidad externa que proporciona utilidad para unos objetivos específicos, que es el de conocer la imagen fiel del patrimonio a través del balance y de los resultados, mediante la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas. No es el propósito de convertir este vídeo en una explicación sobre contabilidad. Para eso hay otros medios y lugares. Solo decir que, a partir de aquí, llegaremos a obtener datos útiles de gestión para deducir la estructura de costes de las empresas, que es y son de nuestro interés. Y en definitiva, estimar el coste de producción del contrato.
En este primer paso, vemos que la tabla de la izquierda es la misma cuenta de pérdidas y ganancias que la anterior, y a su derecha se ha creado una nueva tabla en la que se desagregan los diferentes gastos que se han agrupado para ir descubriendo lo que serán elementos de coste, los gastos transformados en costes. Debido a que en la cuenta de pérdidas y ganancias no tenemos recogido específicamente el consumo de los materiales, sino el valor de las compras o aprovisionamientos del periodo, como para determinar el coste de producción necesitaremos la valoración de los materiales que han salido del almacén y se han aplicado a la producción o vendido, dicho consumo de los materiales se obtendría en principio partiendo del valor de las existencias finales del ejercicio anterior, que son las iniciales de este. Le sumaríamos el valor de los aprovisionamientos, las compras, y restaríamos el valor de las existencias finales de este ejercicio. Sin embargo, como no disponemos aquí del balance de la empresa, vamos a utilizar el valor de la cuenta de variación de existencias, con su signo, que, sumado o restado al valor de las compras o aprovisionamientos, nos proporcionaría el valor de los materiales que han salido del almacén en dicho ejercicio. Y esto es lo que reflejamos en la tabla de la derecha. Asimismo, porque lo habremos preguntado en las consultas al mercado, los agentes económicos consultados nos habrán informado de que en promedio emplean el 10% del valor de los materiales del almacén a trabajos para su inmovilizado propio, de tal forma que este valor de los materiales no podrá formar parte de la mercancía vendida y queda debidamente desagregado. A continuación, descomponemos los gastos de personal, pues estos en la cuenta de pérdidas y ganancias están todos agregados en una única cuenta que engloba los salarios y seguros sociales a cargo de la empresa del personal directo, los del personal indirecto de producción y los del personal de los servicios generales y la dirección de la empresa, es decir, la estructura. A través de las consultas al mercado, habremos podido conocer que, por término medio, el 80% de este gasto salarial se corresponde con el personal que aplica a la mano de obra directa y el 20% restante es personal indirecto de producción y de la estructura. Por otro lado, debemos descomponer los gastos de explotación. En ellos nos podemos encontrar, como dije en un vídeo anterior, los consumos del personal externo aplicado directamente en la producción, procedente de empresas de trabajo temporal, y que serían otros costes directos. Pero aquí lo vamos a obviar, como si no existieran, para no complicar la explicación. Estos gastos de explotación, que los habremos obtenido de las respuestas de los agentes económicos consultados, en este ejemplo, una parte de los servicios profesionales independientes, el 10%, se aplica al inmovilizado propio, por lo que se desagrega del valor de la mercancía vendida. El 70% de ellos corresponde a los gastos generales de fabricación, que se transformarán en coste indirecto de producción, y el 20% restante serán agrupados en el coste de la estructura. Finalmente, del valor de las amortizaciones del ejercicio, el 80% corresponde a la depreciación del inmovilizado afecto a la producción y el 20% restante está vinculado al inmovilizado que está localizado en la estructura de la empresa. Ahora procede a reclasificar los gastos que tenemos en la tabla de la izquierda y que es la misma que vimos anteriormente donde desagregamos dichos gastos, en la tabla de la derecha, para empezar a obtener agrupaciones de elementos de coste. En primer lugar, deducimos del cómputo de estos gastos aquellos consumos que hayan sido aplicados al inmovilizado propio y que son una parte del consumo de materiales y de los servicios exteriores, en verde. Seguidamente, se diferencia la mano de obra directa y de los materiales que son elementos de coste directo de la producción vendida, en color azul claro. Pero debemos tener en cuenta, más adelante, que el 10% del consumo de los materiales van a parar a trabajos para el inmovilizado propio. La mano de obra directa íntegramente se aplicará en la producción. Ahora debemos diferenciar los gastos generales de fabricación que constituirán el coste indirecto, en color azul oscuro, que será imputado en el coste industrial, correspondiendo, en este caso, al 70% de los servicios profesionales y el 80% de los otros suministros, como son energía, agua, etc., junto con la amortización del inmovilizado afecto a la producción. Finalmente, se diferencian los consumos de la explotación que corresponden a la estructura,
en color naranja y a la amortización del inmovilizado. En este último paso transportaremos los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias a costes y determinaremos su estructura, estableciendo las correspondientes agrupaciones de coste. Ya no son gastos. En la tabla de la izquierda tenemos los gastos ya reclasificados y en la tabla de la derecha las agrupaciones de elementos de coste. Los costes directos se asignan a la producción directamente y no necesitan ser agrupados, observando que a la aplicación de los materiales a la producción le ha sido deducidos el valor de aquellos que se emplearon en el inmovilizado propio. La agrupación del coste indirecto de producción comprenderá a los gastos generales de fabricación y la amortización del inmovilizado afecto a la producción, en color azul oscuro. La agrupación de los costes de la estructura, en color naranja, comprende los consumos correspondientes de gastos y de la amortización del inmovilizado material afectos a la estructura, más los otros gastos que no han sido agrupados en el coste de producción, como son los arrendamientos, reparaciones, servicios bancarios, transportes, primas de seguros y otros servicios. En cuanto a la determinación del valor de la agrupación del coste financiero FCCOM en términos de coste de oportunidad, el valor del activo fijo neto y de la variación del activo circulante podemos obtenerla directamente de los agentes económicos consultados o de sus cuentas anuales conseguidas en el registro mercantil. A dichos valores se les puede aplicar el 3%, que es el interés legal del dinero, u otro tipo de interés que sea razonable y que debe ser explicado adecuadamente, obteniendo el valor de esta agrupación del coste indirecto. Finalmente, el valor del beneficio industrial es el más complicado de determinar, debido a que, en mi opinión, no puede ser el del resultado contable, ya que éste puede estar influido por operaciones ajenas a la producción y venta de bienes y servicios, por ejemplo, la enajenación de un terreno. Por ello, mi recomendación es tomar como base un elemento que sí tenga que ver con las operaciones corrientes de la empresa, y este no es otro que el valor del flujo de caja después de las operaciones de explotación. El valor de este flujo de caja está reflejado en el estado financiero correspondiente de las cuentas anuales de la empresa. Y si no estuviera en las cuentas anuales este estado financiero, porque las empresas se acojan a la formulación de cuentas abreviadas, no obstante se puede deducir o solicitar su determinación a los potenciales licitadores en las consultas preliminares y así alcanzamos la estructura de costes del contrato, expresada con los porcentajes de los elementos de coste que la componen y que están reflejados en la columna de la derecha de la tabla de la estructura. La estructura de costes, calculada conforme a la metodología anterior, puede representar la de un contratista específico o la del promedio de las empresas consultadas en una consulta preliminar del mercado. Con base en dichas consultas y con la estructura de costes obtenida de las empresas del sector, ya se puede obtener el valor del presupuesto base de licitación, que estará basado en el coste de la mano de obra directa, pues esta es la base de reparto de los costes indirectos que debe absorber el contratista y el beneficio industrial que aspira a conseguir. En la siguiente tabla se refleja cómo, en mi opinión, se debería recoger en el pliego de cláusulas administrativas particulares el desglose de los costes del presupuesto base de licitación. Debe tenerse en cuenta que los porcentajes calculados de la estructura de costes son valores promedio. El valor del presupuesto base de licitación es un valor estimado. No se busca la exactitud, sino una aproximación razonable que permita tomar decisiones acertadas. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el próximo.